Antes de cumplir los 3 años, naciste, abriste los ojos por primera vez, escuchaste la voz de tu madre, probaste comida, diste tus primeros pasos, dijiste tu primera palabra y no recuerdas nada de eso, ni un solo momento. La mayoría de la gente supone que la respuesta es simple: tu cerebro aún no estaba listo, eras demasiado pequeño. Pero eso no es del todo cierto, y la verdadera respuesta es mucho más extraña de lo que esperaría, porque tu cerebro de bebé no estaba fallando en registrar tu vida, estaba registrándolo todo. Tus recuerdos estaban ahí, pero algo los destruyó. En 1905, Sigmund Freud se convirtió en la primera persona en ponerle el nombre a ese fenómeno. Lo llamó amnesia infantil. Los bebés pueden recordar, lo sabemos con certeza. En la década de 1980, la psicóloga Caroline Robert Collier de la Universidad Rutgers realizó un elegante experimento. Ató una cinta desde el tobillo de un bebé hasta un móvil colgado sobre su cuna. Los bebés aprendían rápidamente que patear hacía que el móvil se moviera y les encantaba. Cuando ella traía de vuelta a los mismos bebés días después, lo recordaban. Empezaban a patear de inmediato. Incluso los bebés de 2 meses podían retener ese recuerdo un par de días, y los de 6 meses lo recordaban durante semanas. Así que los cerebros infantiles pueden aprender, pueden almacenar información, pueden recordarla, pero esos recuerdos no perduran. Para la adultez, cada rastro ha desaparecido, y durante décadas los científicos no pudieron explicar del todo por qué. La primera parte de la respuesta es estructural. El hipocampo, una pequeña estructura curva en lo profundo de tu cerebro, es el motor de la formación de la memoria. Es lo que permite tomar una experiencia vívida, un cumpleaños, una conversación, un paseo bajo la lluvia, y codificarla como un episodio que luego puedes reproducir en tu mente. En los adultos, el hipocampo trabaja con la corteza prefrontal para etiquetar, almacenar y recuperar estos episodios. Pero en los bebés, este sistema está gravemente subdesarrollado. Las conexiones entre el hipocampo y la corteza aún se están construyendo. Regiones claves como el giro dentado, que actúa como puerta de entrada para los nuevos recuerdos, no están completamente cableadas hasta algún punto entre los 2 y los 4 años. Así que tu cerebro de bebé podía formar recuerdos a corto plazo. Simplemente no podía trasladarlos al almacenamiento a largo plazo como lo hace tu cerebro adulto. Pero eso es solo la mitad de la historia. Y sinceramente, lo que viene a continuación es aún más extraño. Porque en 2014, 2 neurocientíficos en Toronto descubrieron algo que cambió por completo la forma en que pensamos sobre la memoria infantil. Jenna Hosselin y Paul Franklin, del Hospital para Niños Enfermos, tenían una hipótesis que sonaba casi absurda. ¿Y si el mismo proceso que construye tu cerebro es también lo que destruye tus recuerdos? Esto es lo que querían decir. Durante los primeros años de tu vida, tu hipocampo produce nuevas neuronas a un ritmo extraordinario. Esto se llama neurogénesis, la creación de nuevas células cerebrales, y es esencial. Esas nuevas células cerebrales son las que cablean los circuitos que usarás para el resto de tu vida. Pero Hosselin y Franklin sospechaban que había un costo. Cada vez que una nueva neurona se integra en un circuito existente, perturba las conexiones que ya estaban ahí, las conexiones que sostenían tus recuerdos. Para probarlo, realizaron un experimento con ratones. Cuando aumentaban artificialmente la neurogénesis en ratones adultos, estos ratones empezaban a olvidar cosas que habían aprendido antes, y cuando ralentizaban la neurogénesis en ratones bebés, esos ratones bebés retenían sus recuerdos más tiempo de lo normal. Los resultados publicados en la revista Science apuntaban a una conclusión profundamente contraintuitiva. Tu cerebro de bebé no era demasiado débil para retener recuerdos, estaba demasiado ocupado creciendo. La misma explosión de nuevas neuronas que construyó tu cerebro también sobreescribió los recuerdos almacenados en su interior. Tus experiencias más tempranas no se perdieron porque nunca fueran guardadas, se perdieron porque tu cerebro seguía construyendo nuevas habitaciones y derribando las viejas paredes en el proceso. Pero hay otra capa en todo esto, y podría ser la parte más extraña de todas. Para formar lo que los científicos llaman memoria autobiográfica, el tipo de recuerdo en el que tú eres el protagonista de una experiencia que puedes reproducir en tu mente, necesitas algo que la mayoría de la gente da por sentado. Necesitas un sentido del yo. Necesitas comprender que existes como persona separada del mundo que te rodea, que las cosas te suceden a ti. Los psicólogos del desarrollo Mark Howey y Mary Kurish argumentaron a finales de la década de 1990 que esta es una pieza crítica que falta. Antes de aproximadamente los 18 a 24 meses de edad, los bebés no se reconocen a sí mismos como individuos distintos. La prueba clásica para esto es simple. Se coloca un punto de pintura roja en la nariz de un bebé y se lo pone frente a un espejo. Antes de los 18 meses, los bebés tratan el reflejo como si fuese otro niño. No se llevan la mano a la marca en su propia cara. Después de los 18 meses sí lo hacen. Reconocen que la persona en el espejo son ellos mismos. Y ese momento, el nacimiento del autorreconocimiento, coincide estrechamente con la edad más temprana en la que pueden formarse los recuerdos autobiográficos. En otras palabras, no puedes recordar haber sido un bebé, en parte porque todavía no existía un tú, no de la manera en que te experimentas a ti mismo ahora. No había un narrador dentro de tu cabeza empaquetando las experiencias en una historia que perteneciera a una persona llamada tú, lo cual plantea una pregunta incómoda. Si no tenías un sentido continuo del yo, y el cerebro que albergaba tus experiencias más tempranas se recableó físicamente hasta volverse irreconocible, ¿es el bebé de tus fotos antiguas realmente tú, o es alguien completamente distinto, alguien que vivió en el mismo cuerpo, pero cuya mente fue literalmente desmontada y reconstruida, neurona por neurona?
neurona hasta convertirse en la persona que llegaste a ser. Hay una pieza más, el lenguaje. La psicóloga del desarrollo Catherine Nelson pasó años estudiando cómo los niños forman recuerdos duraderos. Su conclusión fue que el lenguaje no solo describe nuestros recuerdos, los estructura. Antes de que pudieras hablar, tus experiencias se codifican como impresiones sensoriales en bruto, sonidos, texturas, emociones, luz. Pero sin palabras para organizarlas, esas impresiones no tenían un marco al cual aferrarse. Una vez que los niños comienzan a hablar, y especialmente una vez que comienzan a tener conversaciones con adultos sobre eventos pasados, por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando fuimos al parque? Su capacidad de formar recuerdos duraderos mejora drásticamente. El lenguaje le da a la memoria un esqueleto. Sin él, las experiencias son como agua sin recipiente. Existen en el momento y luego desaparecen. Y esto no es solo teoría. El psicólogo Ki Wong de Cornell descubrió que la edad de tu recuerdo más temprano en realidad varía según tu cultura. En las culturas occidentales, donde los padres narran con frecuencia las experiencias de sus hijos, haciendo preguntas, contando historias, construyendo relatos personales, los recuerdos más tempranos tienden a comenzar alrededor de los 3 años y medio. Entre los maoríes de la Nueva Zelanda, cuya tradición oral pone un énfasis extraordinario en la historia personal y la narración, los primeros recuerdos se remontan hasta los 2 años y medio. En algunas culturas del este asiático, donde los relatos de la primera infancia se centran menos en el individuo, los primeros recuerdos tienden a comenzar más cerca de los 4 años o más tarde. La cultura en la que creces literalmente moldea hasta qué punto se remonta tu memoria. Así que esto es lo que realmente le pasó a tus primeros años. Tu hipocampo no estaba listo para construir recuerdos a largo plazo, y aun cuando empezó a hacerlo, la avalancha de nuevas neuronas arrasó con los circuitos que lo sostenían. No tenías ningún concepto de yo al cual anclar las experiencias, y no tenías lenguaje para darle a esas experiencias una estructura que pudiera sobrevivir. No fue una sola cosa, fue toda a la vez. Cada ser humano que ha vivido pasó por esto. Cada persona que has conocido tiene un agujero negro donde deberían estar los primeros años de su vida. Y la respuesta a por qué no es que tu cerebro fuera demasiado simple, es que tu cerebro estaba haciendo algo mucho más importante que recordar. Estaba convirtiéndose en ti, y eso requería literalmente destruir a la persona que vino antes.